Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estar dando el acompañamiento en esta semana número 4 o semana número 18 de este proyecto número 2. Así que si deseas saber cómo tienes que realizar cada una de las actividades, cuál es su explicación y algunas que otras formas de contestar las actividades, pues te invito a que te quedes en este video. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ir a la página número 3, pues es allí en donde vamos a ver los objetivos específicos. Y como puedes observar, para esta semana número 18, pues tenemos reconocer al carbono como elemento esencial de los seres vivos. Así que ya te puedes dar cuenta que este elemento químico, el carbono, pues va a ser la base de esta semana. De hecho, vamos a estar hablando un tercio de toda esta semana. Y aquí dice, así como los principios básicos de la genética, que esta es otra parte que vamos a ir revisándolo. Así que ahora nos vamos a ir a la página número 17, porque allí tenemos las actividades de la semana número 4. Observa que tenemos simplemente 3, ¿no? Biología y química, y también lengua y literatura. El tema de esta semana, pues no podía ser de otra forma: el carbono, la base de la vida y principios básicos relacionados con la genética. Revisemos la actividad 1, que va a estar dando el acompañamiento, la asignatura de química. ¿Y por qué es que se habla tanto del carbono? Pues aquí la ficha pedagógica te da una lectura bastante extensa con algunos datos interesantes y importantes que tú los debes ir leyendo y releyendo para al final dar contestación a estas preguntas que se encuentran acá. Sin embargo, para que tú puedas comprender o realizar bien estas preguntas, pues es importante que comprendas desde un principio, ¿no? Y por eso, para hablar acerca del átomo de carbono, es importante que conozcas primero qué es un átomo. Si tú sabes la constitución del átomo, seguramente se te va a hacer bastante sencillo. Así que yo te voy a mostrar, te voy a resumir, por decirlo de alguna manera, o sintetizar toda esta lectura con la explicación que te voy a dar. Y para esto, pues tengo acá lo que sería la constitución del átomo. ¿Sí? Aquí está. Entonces observa que este es un átomo y es importante al menos estos dos nombres que puedes observar aquí. Vamos a verlo. Aquí, el protón y el neutrón. ¿Dónde se encuentra el protón? Si tú puedes ver, si todo esto es el átomo, entonces el protón y el neutrón se encuentran en la parte céntrica del átomo, es decir, en el núcleo. El núcleo del átomo está formado por estas dos partículas. Ahora, es interesante que el protón tiene carga energética positiva y el neutrón carga energética negativa. Por eso es que ellos pueden estar allí unidos en el núcleo, porque se sabe que cargas idénticas se repelen y cargas diferentes pues se atraen, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú comprendas bien al menos estos dos nombrecitos, porque vamos a estar hablando de los mismos en toda esta explicación y ya vas a saber por qué. En fin, este átomo, aparte de los protones y neutrones, pues también está compuesto de estas espirales que tú puedes ver allí de color negro, y también de estos círculos negritos que se llaman electrones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya comprendemos que la composición del átomo, ahora sí vamos a ver por qué es importante el átomo, como dice la ficha, el átomo de carbono. Y bueno, básicamente por esto. ¿Sí? Si tú puedes observar allí, existe
estos niveles de los organismos de vida, vamos a ponerlo de esta manera allí, y observa toda esta imagen, sobre todo el globo terráqueo, o también llamado biosfera, ¿sí? La biosfera está compuesto de varios biomas. El bioma a su vez está compuesto de varios ecosistemas. El ecosistema a su vez está compuesta de comunidades y así sucesivamente. Pero si nosotros nos vamos al origen de todo esto, llegamos a la conclusión del átomo. Y como vemos, el átomo no es otra cosa más que la cantidad más pequeña de la materia, ¿sí? De cualquier cosa, sea sólida, líquida o gaseosa, tiene por componente el átomo, ¿sí? Que es la parte más pequeña. Ahora recuerda, claro está, que pues el átomo también está compuesto de tres cosas, ¿no? Protones, neutrones y electrones. Entonces serían básicamente partículas subatómicas, ¿no? Pero pues se dice que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Ahora bien, ¿significa que cada átomo siempre va a producir esta molécula, esta célula, este tejido, este órgano que es el hueso, que también puede ser, pues, por supuesto, otros órganos, ¿verdad? Como el hígado, el cerebro, muchos otros, ¿no? Y siempre la misma especie? ¿Cómo es que este átomo puede llegar a convertirse en un ser humano, o en agua, o en una roca? ¿De qué depende? Allí viene el punto. Hay diferentes clases de átomos. Existen por lo menos 118 tipos de átomos. La gran mayoría de estos 118 tipos de átomos son átomos naturales. Y hay otros átomos pues que han sido modificados, pues, ¿no? Ahora, algunas veces los átomos se encuentran solos y otras veces forman pares. El oxígeno, por ejemplo, es un átomo que la mayor parte del tiempo se encuentra en pares. Y los átomos se juntan para formar, como ves aquí, una molécula. Es decir, la unión de varios átomos y otras cosas más forman la molécula. Varias moléculas y otras cosas más en órganos celulares, esto a su vez en células y así sucesivamente. Pero resulta que no todos los átomos se unen a otros átomos. Y allí estriba la importancia del átomo de carbono. ¿Por qué? Este átomo de carbono es especial, ya que con este átomo podemos hacer que se integre muchos átomos, ¿sí? Puede constituir estructuras subatómicas, estructuras celulares bastante ramificadas, con anillos, complejas, parecidas incluso a jaulas, porque este átomo de carbono tiene una composición que le permite adherirse a otros átomos. De hecho, en esta ficha puedes darte cuenta de que esta clase de átomo de carbono podemos encontrarlo en casi cualquier cosa, incluso en un diamante, que puede ser tan pero tan duro. De hecho, es el mineral más duro que existe. Incluso si tú quieres cortar o partir un diamante, lo único que tienes que hacer es conseguirte otro diamante para poder hacer el corte. Si no, no podrías cortarlo. Pero también esta misma átomos de carbono, aparte de que puede ser tan duro como un diamante, también puede ser muy blando como el grafito. Y el grafito, pues tú lo conoces bastante bien, ¿no? Si tú ves un lapicero, un lápiz, tú le sacas punta, justo la punta con lo que estás escribiendo es el material, el grafito, ¿sí? La idea es que esta partícula del átomo de carbono tú lo puedes encontrar en cualquier lugar.
por eso dice que el carbono es un átomo excepcional. Pero vamos a ver un poco más acerca de este átomo excepcional. Y yo quiero que tú observes lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de un átomo y de otro átomo, ¿no? Porque dependiendo de eso, recuerda, pues yo voy a poder tener una especie, obviamente van a ir involucradas muchas otras cosas más, pero una especie u otra. Por ejemplo, aquí hay un átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, y fíjate, se da una especie acuática. Pero recuerda que todo esto es generado por el átomo. ¿Qué composición tiene el átomo para que genere el agua, un animalito o un ser humano o incluso un gas tóxico puede ser también? Pues bien, observemos este átomo de oxígeno, ¿sí? Que es lo que nosotros respiramos. Bueno, vamos a ver otra, aquí está uno mucho mejor para poderte explicar bien esta parte. A ver, allí. Recuerda siempre lo que te había mencionado, ¿no? Este es un átomo, tiene otra forma, las espirales, como tú puedes ver, son los niveles, pero estos están en forma circular. Esto que está aquí, pues por supuesto son los electrones. Y en el núcleo siempre se va a encontrar, ¿qué cosa? Exacto, los protones y los neutrones. Así que los protones, recuerda que tienen carga positiva y normalmente se los pinta pues de color rojo. Y los neutrones pues tienen carga negativa y normalmente pues es de este color amarillo, ¿no? Que se lo pinta. Por eso justamente escogí esta figura. Ahora, ¿te das cuenta de cuántos protones tiene este átomo? Si tú puedes contar los protones, tú puedes darte cuenta que son 8 protones. Pero, ¿qué pasa si yo pudiera, si fuéramos capaces de sacar un protón de los 8 que tenemos? Bueno, si yo hiciera eso, entonces esta molécula de oxígeno, dejaría de ser oxígeno y llegaría a ser otra cosa, otro elemento. Si yo le quito, pues sería nitrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 7 protones. ¿Y qué pasa si yo le quito de los 8 2 protones? Es decir, 2 círculos rojos, 2 de estos de acá. Bueno, si yo llegase a quitarle 2 protones a esta molécula, entonces ya no sería oxígeno o una molécula, átomo de oxígeno, sino de carbono. Y a eso es donde justamente quiero llegar. Recuerda que si yo quiero que un átomo sea de algo, va a depender de cuántos protones yo tengo, ¿sí? Es decir, si yo tengo un protón, tengo un átomo, y en ese átomo tengo un protón, pues va a ser una cosa. Si tengo otro átomo y ese átomo tiene 2 protones, pues va a ser otra cosa. Un elemento químico diferente, puede ser uranio, potasio, yodo, oxígeno, carbono, etcétera, ¿no? En el caso de los átomos de carbono, que estamos viendo su composición, siempre va a tener 6 protones. Si yo le cambio el número de protones, pues recuerda, ya no sería un átomo de carbono. Esta parte es clave y ya vas a ver por qué después. Pero también recuerda que el átomo está compuesto de protones y neutrones. Y el átomo de carbono tiene 6 neutrones. Es por esto que en la parte de acá, en esta imagen, vamos a ampliarla un poquito más, allí, tiene un total de masa atómica, así se llama, si tú pesas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú pesas este átomo de carbono, que es algo pues microscópico, ¿no? Llega a tener una masa atómica de 12. ¿Y de dónde sale ese 12?
Pues de la suma de los protones y de los neutrones. ¿Ya? A esto se le llama masa atómica, o también se la conoce con la letra A. ¿Por qué? Bueno, porque parece que les da mucha pereza estar escribiendo masa atómica, entonces mejor la A lo representa bien. Pero cuando tú veas, por ejemplo, la letra Z, eso significa el número de los protones, ¿sí? Cuando tú veas entonces en los libros Z menos A, entonces tú sabrás que es protones menos la masa atómica, ¿sí? Que es 12 en este caso. Y ya sabes cómo calcular la masa atómica, ¿sí? Protones más neutrones. Sencillito. Bien, a esta parte, la ficha pues también tiene eso, por eso te estaba explicando. Aquí están las características. El número atómico Z, estamos hablando del átomo de carbono. ¿Cuántos protones tiene? 6. Y ahí está, ¿sí ves? ¿Ya? Otra parte, la masa atómica, se simboliza con la letra A, y aquí está 12.01 gramos, ¿no? Moleculares. ¿Ya? Entonces, estas son algunas características del átomo de carbono. Ahora bien, existe la forma en que estos átomos puedan ir cambiando de forma, bueno, no de forma, sino de número de sus componentes. Es decir, protones, neutrones, entre otros, ¿no? Bueno, la verdad es que tú ya sabes que si un átomo de carbono llegase a tener otro número de protones en vez de 6, pues tú ya sabes que eso no es posible, porque si no ya dejaría de ser un átomo de carbono y sería un átomo pues de cualquier otra cosa, ¿no? Según el número. Si es 7, pues sería un átomo de nitrógeno. Pero sí se puede cambiar el número de neutrones. Vamos a ver esta parte de acá. Y esta parte es bien interesante porque en la ficha pues también lo está explicando, ¿no? Fíjate, imagínate que esta sea la molécula del átomo de carbono. Sabemos que el átomo de carbono tiene 6 protones, que se encuentra aquí, y la masa numérica pues es la masa atómica, aquí dice el número másico o masa atómica, es 12. Recuerda por qué, porque se suman los protones y los neutrones. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la masa numérica llega a ser de otro número? Ya no es 12, sino llega a ser como la que está por aquí, esta de acá. ¿Sí? Observa, vamos a hacer un acercamiento. Allí está. ¿Sí? Observa que este es nuestro átomo de carbono común y corriente, porque sabemos que es 12 la masa atómica. Pero, ¿qué pasa con el número 13? ¿También es carbono? Sí, también es un carbono. Pero lo que ha cambiado no es el protón, es el neutrón. Y lo mismo con la de acá. ¿Sigue siendo un elemento químico el que nosotros llamamos carbono? Por supuesto que sí, solo que ha cambiado los neutrones para que llegue a ser 14. A este cambio, a estos derivados de los átomos de carbono, se los llega a conocer como isótopos, ¿sí? Es decir, un isótopo es el mismo elemento, pero con distinto número másico. ¿Sí? El mismo elemento, pero con diferentes neutrones. En otras palabras, ¿no? Es más o menos como cuando tú haces un jugo de mango, ¿verdad? Entonces, pues
hay varias clases de mangos, ¿no? El mango chiquito, ese que es para chupar, el mango más grande, uno de color morado, otro de color verde, otro de color rojo. Entonces, si tú haces un jugo de cualquiera de estos que te he mencionado, pues va a ser un jugo de mango, pero su sabor va a ser un poquito diferente, pero sigue siendo mango. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esto seguirá siendo un átomo de carbono, solo que con una pequeña diferencia, ¿ya? Entonces los los neutrones van a cambiar. Aquí va a ser 6, acá los neutrones van a ser 7 y acá los neutrones van a ser 8, ¿sí? Pero sigue siendo este elemento químico que ya habíamos descrito, ¿no? Bien, a eso nosotros lo conocemos como isótopos. ¿Y por qué es importante el isótopo? Bueno, básicamente porque estas pequeñas variaciones, aquí está, ¿no? Isótopos del átomo de carbono. Son 3, aquí está. El carbono presenta 3 isótopos. Bueno, cada uno de estos elementos contienen varios isótopos de forma natural. Y estos a su vez se convierten pues en otras sustancias químicas, ¿ya? Y pues bien, una vez que yo te he explicado cada uno de estos detalles, ahora sí vamos a saber contestar estas preguntas. Vamos a ver. Dice, ¿por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono? Bueno, como ya hemos visto, los átomos de carbono pueden formar moléculas orgánicas en un momento dado, ¿sí? Y de esa manera pues puede dar pie o puede dar paso pues a varios seres vivos o a varias cosas. De hecho, el átomo de carbono es el único que nosotros podemos encontrar en casi cualquier cosa. Por eso es tan importante para la vida. ¿Por qué? Bueno, porque ya habíamos visto que es muy fácil que se junten con otros átomos, a diferencia de otras clases de átomos, ¿no? De hecho, eso te quería comentar en la parte de acá. Si tú te fijas, observa esta parte, vamos a ampliarlo un poco, ahí está. La primera es un átomo de oxígeno y fíjate con quién se está juntando, con el átomo de carbono. Y este átomo de carbono se junta ¿con quién? Con otro átomo de oxígeno. Si tú juntas estos átomos, entonces te produce el bastante conocido dióxido de carbono. ¿Sí ves? El átomo de carbono es muy fácil que otras clases de átomos se junten y formen otra cosa. Y cuando tú estás formando más cosas, más átomos, te va a aparecer células y eso pues a su vez va a generar vida, ya sea animal, acuática o incluso nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces por eso podemos responder con nuestras palabras por qué se dice que la vida se fundamenta en el átomo de carbono. Ahora, ¿qué sabemos sobre el átomo de carbono? Bueno, ya hemos visto que ya hemos dicho lo que sabemos, ¿no? Entonces quizá pudieras poner que es un elemento químico que tiene, bueno, la composición, ¿no? 6 protones y 6 neutrones. Y que también tiene pues 3 diferentes isótopos. ¿Qué podemos contestar en la tercera pregunta? Bueno, ¿cómo definiríamos al átomo de carbono? Bueno, si me dijeran a mí para definirlo, sería el átomo de la vida, ¿sí? Una definición bastante particular, pero tú puedes poner por supuesto la tuya. Otra, ¿qué pasaría si los científicos descubrieran otro isótopo del carbono? Muy buena pregunta. Recuerda que cada isótopo es un derivado pues de un elemento químico, en este caso pues del carbono. Y recuerda que los isótopos pueden ser naturales, pero también pueden ser artificiales.
De hecho, el carbono 14, que es el último de los 3 derivados de esta sustancia, de este elemento químico, ¿sí?, es radiactivo, ¿sí? Tiene propiedades radiactivas. Y si se llegara a encontrar otro, pues la verdad es que pues estaría bastante bien estudiado el átomo de carbono, pues no pasaría la gran cosa, ¿sí? Pero pues se vería qué función tiene, ¿no? Habría que ver pues qué función desempeña o en qué sustancia se convierte, ¿no? Muy bien. La otra pregunta dice, ¿qué diferencias presentan entre los isótopos del carbono? Bueno, lo que te estaba explicando, ¿no? Las diferencias son básicamente en los neutrones. Y aquí está explicado, ¿no? El carbono presenta 3 isótopos. Los más conocidos es el carbono 12, que es el normal, ¿no? 6 protones, 6 neutrones. El carbono 13 es, bueno, obviamente 6 protones, este nunca cambia. 7 neutrones, y el 14, pues el neutrón es 8. Entonces esa sería la diferencia en cada uno de los isótopos. Y la otra pregunta, ¿en qué partícula atómica radica la diferencia de masa A en los isótopos? Entonces, ¿qué partícula atómica? A ver, ¿te acuerdas? ¿La partícula del protón o la partícula del neutrón? Claro que sí, es la partícula del neutrón, justamente la que aquí está cambiando, 6, 8 o 7. ¿Sí? En esta partícula radica la diferencia de la masa atómica. ¿Sí? Porque recuerda que la masa atómica se suma a los protones y los neutrones. Muy bien. Entonces, esas serían las respuestas. Y ahora pues vamos con la página o la actividad número 2. Y en esta actividad número 2 pues vamos a ver las 3 leyes de Mendel. Las he hecho de esta manera pues para explicarles de una mejor forma, ¿no? Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera ley se trata de la ley de la uniformidad de la primera generación. ¿Qué característica tiene? Eso es lo que te pide la ficha, ¿verdad? Y entre las características de la primera ley, pues tenemos de que todos los individuos híbridos de la primera generación son idénticos y mostraban solamente el carácter dominante. Vamos con la segunda ley. Y la segunda ley es de la segregación de los alelos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, que segrega o transmite de generación en generación los genotipos y fenotipos, ya sean dominantes o recesivos. Y estos van distribuyéndose al azar. Obviamente con esto de aquí hay algunas palabras que probablemente pues tú no las tengas muy al tanto, pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, así que no te preocupes. Cuando después de que veas ya el significado de todas estas palabras, pues puedes retroceder el video y volver a ver estas características y seguro que van a tener mucho sentido. Y por último pues vamos a ver la tercera ley, que es la ley de la independencia de los alelos. Entre la característica de esta tercera ley dice, si estudiamos cómo pasan a la descendencia dos caracteres diferentes, veremos que estos se heredan de forma independiente, cumpliendo con la primera y la segunda ley. Entonces, estas son las 3 leyes, o bueno, principios, porque en su tiempo simplemente eran principios de este personaje, Mendel, queriendo pues de alguna manera explicar cómo se iba transmitiendo de generación en generación nuestras características de persona, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos y de los hijos a sus hijos, ¿verdad? Entonces ahora sí, según la ficha, todo lo estoy haciendo según los pasos que te indica la ficha para que no te pierdas. Dice, elabora también oraciones. ¿Con qué vas a elaborar oraciones? Bueno, con la lista de palabras que tú encuentras en la ficha pedagógica.
aunque no están en el orden que están en la ficha, y lo he hecho de esa manera para que de alguna forma tú vayas comprendiendo bien cómo de una pues da lugar a la otra. Por ejemplo, el gameto. Esa es una de las palabras que tienes que elaborar una oración. ¿Y qué es el gameto? Es una célula reproductora masculina o femenina. Y esto puede ser de cualquier ser vivo, de una planta, de un animal y por supuesto de un ser humano. Por ejemplo, ¿cuál es el gameto masculino? ¿Y cuál es el gameto femenino? ¿Cuál es esa célula reproductora? Bueno, sabemos que en el caso pues de los varones es el espermatozoide y en el caso de las mujeres es el óvulo. Entonces por eso yo he puesto en forma de oración, contestando lo que te pide la ficha, he puesto justamente esa oración. El gameto masculino en el hombre es el espermatozoide y en la mujer es el óvulo. La otra palabra es el gen. ¿Pero qué es esto? Es una parte del cromosoma que contiene información de todo nuestro ser. ¿Has escuchado entonces de nuestra genética? Bueno, tiene que ver con los genes, y los genes pues contienen toda nuestra información de cómo somos. Nuestro color, nuestra raza, la estatura, incluso nuestras enfermedades podemos transmitir de una persona, de un individuo a otro, y etcétera, etcétera, y muchos etcétera, ¿no? Pestañas, el grosor, el color incluso de los dedos, todo eso toda esa información está en el gen. Normalmente pues un gen es de esta manera, son espirales dándose vueltas uno a otro, ¿sí? Entonces este gen es el que determina cómo tú estás constituido, cómo cierto individuo está constituido. Toda la información nuestra está allí. Por eso, como oración he puesto la que tú puedes ver en la pantalla. Nuestros genes determinan nuestros rasgos heredados, se llaman caracteres, que son características de nuestros antepasados o, claro, de nuestros progenitores, en nuestro caso. O incluso pues abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Muy bien, vamos ahora con lo que se llama alelo. El alelo, por definición, podríamos decirlo de esa manera, son diferentes variantes que puede tener un gen. ¿Y cómo es esto? Bueno, recuerda que nuestra genética pues está compuesto de mucha información, ¿verdad? Entonces, fíjate en lo que te voy a mostrar aquí. Aquí está un ser humano representado por el cuadrado. El cuadrado va a ser un humano varón, un hombre. Y obviamente, pues, toda persona, todo ser vivo tiene una composición genética. Ahora, ¿qué es esto del alelo? Como nuestro gen tiene mucha información, el alelo simplemente es una parte pequeña, una pequeña variante de nuestro gen. Y normalmente se lo representa con una letra. Puede ser A mayúscula, como la que vemos ahí, o con una A minúscula, como más adelante vamos a ver. ¿Y qué función tiene? Bueno, recuerda que como el gen tiene toda nuestra información, el alelo es una parte de esa información. Por lo tanto, voy a decir que este que está con esta A mayúscula, que está con rojo, yo voy a decir que es una enfermedad de la miopía, ¿sí? Allí ese pedacito de alelo, ese poquito de gen, pues allí está la enfermedad de la miopía. Y en el otro tenemos una parte de nuestros componentes genéticos que tenemos vista normal, ¿sí? Así que eso sí sería el alelo, una parte de nuestro gen, una variante del gen, ¿ya? En vez de una enfermedad, recuerda, puede ser el color de nuestro cabello, si somos delgados, ¿verdad? Una parte del gen es el alelo.
Aquí por eso he puesto una oración. El alelo del gen de la vista puede causarme miopía. Vamos con la otra palabra, homocigoto. ¿Qué es esto de homocigoto? Bueno, por definición es raza pura. Y te acuerdas que habíamos visto que en nuestros genes se identifican por alelos minúsculas y mayúsculas. Bueno, ahí está. Somos homocigotos si tenemos doble A mayúscula, y si lo tenemos somos homocigotos dominantes. Pero si tenemos doble A minúscula, seríamos homocigotos también, pero recesivo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver en qué diferencia, porque es importante saber si uno es dominante o recesivo. Pero quizá las palabras mismas ya te digan o te den una idea, ¿sí? Entonces, homocigoto viene de eso, que los alelos son iguales, ¿sí? Son el mismo. A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Cuando es mayúscula es dominante, cuando es minúscula es recesivo, pero en ambos casos pues son homocigotos. Aquí te tengo un ejemplo, nuevamente un hombre representado por este cuadrado que tiene alelos, dos alelos, es homocigoto porque son iguales, y a esta mujer que lo estamos representando por un círculo que también es homocigoto porque son iguales, es raza pura, ¿sí? Sin embargo, la mujer en cambio tiene genes recesivos, ¿ya? No quiero decir con esto que las mujeres siempre vayan a tener genes recesivos, puede variar. Incluso el hombre puede tener un gen recesivo y la mujer, por supuesto, puede ser de raza pura, homocigoto y dominante, ¿no? Eso es la composición genética de cada persona. Por eso en la oración puse, si nuestros alelos son iguales, seremos homocigotos. ¿Sí? Es como una pequeña oración que he puesto. ¿Qué pasa si los alelos no son iguales o los genes no son iguales, sus características? Bueno, para eso está la palabra heterocigoto, es decir, que es híbrido. Tiene una parte de mamá y otra parte de papá, ¿sí? Ya no es de raza pura. Es decir, tiene un gen dominante y otro recesivo. Entonces aquí te voy a poner nuevamente el ejemplo. Aquí está el papá. Este es un clásico de que tiene pues los alelos diferentes, es decir, es un heterocigoto. La mamá también puede ser heterocigoto. Entonces ahí está la oración. Si nuestros alelos son diferentes, seremos heterocigotos. Vamos ahora con esta palabra que es genotipo. Bueno, el genotipo es el conjunto de genes que tiene un individuo. ¿Te acuerdas de los alelos? Un alelo puede ser de enfermedad y el otro puede ser pues normal. Bueno, el conjunto de esos alelos se le denomina genotipo. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a poner el varón, el caso de un hombre que es un homocigoto. ¿Te recuerdas? Vamos a hablar ahora sí con las palabras ya aprendidas. Y la mujer, representada por el círculo, que es también homocigoto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la descendencia de esta pareja, de estos dos individuos? Si ellos llegaran a tener una descendencia, entonces, bueno, yo he puesto que les van a hacer un varoncito, pero fíjate que su genotipo es AA, es decir, tiene un alelo dominante y el otro alelo es recesivo porque es con minúscula, ¿sí? Entonces, claro, este va a ser también un heterocigoto o una raza híbrida. Aunque los padres sean de raza pura, pues fíjate que el hijo va a ser raza híbrida. ¿Por qué? Porque un alelo se lo está dando el papá y el otro alelo la mamá, formando al niño.
La oración he puesto esta. El genotipo de la primera generación de mi familia es heterocigoto. Y vamos ahora con el fenotipo. Si la palabra genotipo me dice qué clase de gen tengo, es decir, si es homocigoto o heterocigoto, bueno, el fenotipo es la manifestación externa de ese genotipo. ¿Te acuerdas que un alelo podía tener alguna enfermedad o alguna característica o rasgo? Bueno, en el fenotipo se da a conocer esa característica. Y yo tengo aquí este ejemplo. Fíjate que el papá, representado por el cuadrado que puedes ver allí, tiene, digamos, es de raza o del color. Vamos a poner el color de los ojos, ¿sí? El color de los ojos, digamos que es este cafecito claro. Fíjate que es homocigoto porque tiene doble A mayúscula, ¿no? En cambio, la mamá tiene color de sus ojos verdes. Y como ya hemos puesto en otros ejemplos, es también homocigoto, solo que recesivo. Entonces, cuando se unan, van a dar a luz ahora un niño, pero fíjate por qué el niño sale de color de sus ojos café, como el papá. No porque el papá sea varón, sino que el papá pues le va a dar un alelo dominante y la mamá no le va a dar uno dominante, le va a dar uno recesivo. Entonces siempre va a ganar el dominante. Por eso el niño va a salir con esta característica más manifiesta del color de los ojos, ¿verdad? Entonces ese es el fenotipo, la evidencia, ¿no? En este caso es el color de los ojos. También puede ser que el papá sea un poquito más alto que la mamá. Entonces justo el fenotipo evidente es la altura, ¿verdad? Obviamente pues sigue siendo heterocigoto el niño o la niña, bueno, el niño en este caso, o raza híbrida. Entonces por eso puse esta oración. Mi fenotipo se puede notar en el color de mis ojos, ¿sí? Ese es el fenotipo. Y ahora tenemos esto que pide la ficha. Bueno, realmente esta parte ya está resuelta, la ficha ya lo trae resuelto. Pero al aprender cómo se resuelve esto, seguramente vas a aprender a cómo resolverlo en los otros 3 ejercicios que te manda la ficha. Entonces fíjate lo que te dice. Un matrimonio 7 y 8. Tú puedes ver ahí el cuadrado 8. Y fíjate en el círculo 7. Recuerda que el cuadrado es papá, el círculo es mamá. ¿Qué más dice? Ha tenido una hija enferma. Fíjate en el número 12. Como puedes ver, la enfermedad está determinada por el color en este caso. ¿Sí? Se le ha puesto de color azul. Entonces, ¿qué dice? Es determinada como una determinada enfermedad genética. El padre de la niña le echa la culpa a la madre, pues su padre, es decir, el abuelo de la niña, también tiene la enfermedad. Entonces la pregunta que te dice aquí, ¿tiene razón? Pues si analizamos la información proporcionada por este árbol genealógico, ¿sí?, nos va a permitir sacar las siguientes conclusiones. Si realmente el papá tiene razón de que es culpa de la mamá, ¿no? Porque el abuelo, es decir, el papá de la mamá, tiene la misma enfermedad. Bueno, para esto es importante que tú sepas algunos detalles de cómo es que se transmite los genes. Aunque ya te lo había mostrado con anticipación, que siempre es el gen dominante o el alelo dominante es el que va a transmitir las características. Fíjate que el abuelo, que está representado por el número 1, no se lo transmitió a la hija. ¿Sí ves? Es decir, la hija es una combinación de la mamá, el número 7, ¿no? Es una combinación del 2 y el 1. ¿Sí? Así que, sin embargo, eso no quiere decir que la mamá, el número 7, no tenga el gen enfermo del número 1.
Por lo tanto, si no se manifestó en el número 7 la enfermedad del número 1, quiere decir que la mamá tiene un alelo recesivo, representado, recuerda, por la letra A minúscula. Y esa explicación te lo da acá la ficha, fíjate lo que está aquí. Dice el punto 1, el gen responsable de la enfermedad es recesivo. ¿Sí? Y eso es obvio, porque si no, la mamá tuviera pues también la enfermedad, es decir, el número 7. Dice, pues en el caso de que fuese dominante, 7 u 8 tendrían que tener la enfermedad por haber tenido una hija enferma. Pues el gen de la enfermedad ha tenido que venir de uno de sus padres. Eso es cierto, ¿no? Ahora, el punto 2 dice, si el gen es recesivo, 12 debe ser necesariamente A minúscula, A minúscula. Pues si fuese A mayúscula o A mayúscula, A minúscula, estaría sana. Si 12 entonces es A minúscula, un gen de la A minúscula tiene que venir de su madre y el otro tiene que ser del padre. Por lo tanto, la hija, que es el número, por lo tanto 8, es decir, el padre, no tiene razón, ya que el alelo que determina la enfermedad proviene tanto de su mujer como de él. Entonces ahí está explicado esta parte. Es evidente de que pues la práctica que tú tengas al determinar ciertas cosas te va a ayudar a identificar esto. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace de un video que es bastante instructivo, en el cual pues te va a ayudar también a realizar este ejercicio que más adelante te lo voy a mostrar. Fíjate en esto, en resumidas cuentas lo que pasó con este ejercicio está acá. La madre debió haber tenido A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigoto, y el padre lo mismo. Pero para que la niña tenga la enfermedad debió haber tenido haberse compuesto de alelos con letra A minúscula y A minúscula, tanto de la madre como del padre. Por eso la enfermedad de la niña se manifiesta pues en ella y no en sus padres. Bien, este sería el ejercicio que te tocaría a ti desarrollar. Dice, del estudio de la herencia de ciertas enfermedades genéticas, círculos y cuadrados oscuros, en una serie de familias se han obtenido los siguientes árboles genealógicos. Basándote exclusivamente en los datos suministrados, determinar en cada caso si ello es posible, y no siempre lo es, si el gen responsable de la enfermedad es dominante o recesivo. Entonces tú tienes que determinar, tal como lo hizo Mendel, ¿sí? Porque a Mendel pues le tocó también hacer esto, determinar. Fíjate que ahí en la familia 1, la que estamos viendo en pantalla, ambos padres son enfermos, ¿sí? La enfermedad representada por el color azul. Ahora, es posible que si ambos padres están enfermos, los 4 hijos salgan sanos. Bueno, eso lo tienes que determinar. Yo te voy a dejar la solución para que tú puedas orientarte de alguna forma, y te voy a pedir que tú hagas el siguiente literal, el literal B, que es este que está acá. Este literal obviamente no te voy a dejar la solución, pero sí te voy a pedir que tú lo realices. El literal C, no te preocupes, porque pues ya te lo dejo allí también con la solución, para que de alguna manera con estos dos ejercicios que tienes ya la solución, puedas orientarte y hacer el literal B. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto de acá terminaríamos esa actividad, y ahora vendría pues la actividad número 3. Ya de una vez lo voy a hacer aquí mismo. Y esta actividad 3 es bastante sencilla, ¿no? Tienes que llenar esta tabla, en donde yo te sugiero que
puedas leer las páginas de las 50 a las 58. De hecho, allí está bien explicado, solo que con unos términos que quizás no los manejes tan bien, pero pues la idea es que tú aprendas, ¿no? Entonces estas características del ciclo celular, de la mitosis, de la meiosis, partes del proceso de la meiosis, productos de la mitosis y la importancia, ¿no? Entonces yo lo que he puesto simplemente es investigar. Ahí están las características del ciclo celular. He buscado en Google, en internet. Aquí están las características de la mitosis. Pero por supuesto yo te pido que tú puedas seguir buscando y aumentando más tu conocimiento, ¿no? Partes del proceso de la meiosis. Aquí están los productos de la mitosis. Y bien, y en esta actividad número 4 tenemos el acompañamiento, pues tenemos de biología, donde dice: observa las infografías de la página 152 del texto de biología y establece las semejanzas y diferencias entre la estructura de la célula animal y la vegetal. Entonces vamos a establecer esas semejanzas y diferencias. Aquí tengo ya el libro de biología. Es el libro de texto, no es el libro integrado, ¿sí? Pero pues yo creo que un poco más, con más detalle, está aquí en esta parte. Como tú puedes observar en la mano a mano derecha, tengo la comparativa entre la célula animal y la célula vegetal, ¿no? Aquí están las estructuras comunes, en que son semejantes, y cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces obviamente tú puedes buscar el libro, que ya te digo no es el integrado, es el libro de texto, y buscando por internet pues también tenemos ahí las células, ¿no? Bastante sencillos esta actividad, buscar las semejanzas y diferencias. Ahora eso no acaba allí, porque dice: identifica los recursos con los que cuentas en tu hogar para elaborar, y aquí puede entrar la asignatura de ECA, por ejemplo, elaborar un modelo que represente a las células, es decir, vas a hacer una maqueta. Entonces hay bastantes de esto por internet. Estuve revisando algunas que son bastante peculiares, bastante coloridas, como puedes ver allí en pantalla. Tú lo puedes hacer de esa manera, incluso hay videos que te lo muestran, ¿no? Cómo realizarlo. Pues bien, luego dice: recuerda que los modelos o maquetas que elabores te permitirán afianzar tus habilidades científicas. Bueno, en el otro punto de la misma actividad 4 dice: identifica en el texto de segundo curso las clases de tejidos animales y vegetales de acuerdo con las imágenes expuestas. Entonces ahora sí vamos a ir a las páginas. Bueno, no te da ninguna página, por lo que indica pues que en todo el libro se habla sobre los tejidos animales y vegetales. Lo que sí quiero hacerte mención es en dónde se encuentra. Nuevamente es en el libro de texto, no es en el que tiene en el integrado. Y me voy a ir a la página 47. ¿Sí? Allí está, bueno, realmente es la página 110, ¿no? Pero aquí yo tengo que poner el 47. Entonces aquí te dice dónde se encuentran localizados los tejidos. Tejido vegetal, y aquí está el meristemos, tejidos conductores, bueno, tejidos de sostén. Bueno, todos estos tejidos, la ficha te pide que tú selecciones uno de ellos. Aquí está. Selecciona un tejido particular y establece de qué células está conformado y de qué órganos y aparatos forma parte. Puede ser el tejido animal o el tejido vegetal. Para el tejido animal, bueno, el vegetal ya sabes en qué página, la página 110. Y si quieres el tejido animal, pues aquí el número 75 pulso y me lleva a la página 138, ¿no? Entonces aquí en esta página 138 está el índice en donde están los diferentes tejidos animales, ¿no? Tejido epitelial, el conectivo, el muscular, el nervioso. Tú vas a tener que escoger entre todos estos, tanto animal y vegetal,
para poder realizar lo demás. ¿Sí? Establecer, seleccionar y establecer de qué célula está conformado y de qué órganos y aparatos forma parte. Y luego dice, elabora un esquema que represente esta información. Es decir, lo que tú vayas a seleccionar, de qué célula está conformado, de qué órgano, qué aparato o qué sistema, ¿sí? Es parte de ese órgano, entonces tú lo tienes que elaborar en un esquema bastante sencillo. De hecho, aquí hay un tejido vegetal. Claro, aquí habla sobre el tejido vegetal, ¿no? Pero recuerda que tú tienes que poner aquí, por ejemplo, el tejido epidérmico, y aquí tienes que poner pues de qué célula, de qué sistema y algunos otros detalles, ¿no? Esto es solamente una muestra, no es el resultado. Entonces tú puedes poner en Google para que te puedas ayudar, ¿sí? Pues bien, vamos ahora con la actividad número 5, que tiene que ver con inglés. Como puedes darte cuenta, hemos llegado pues ya a la parte final. Y es bastante breve la explicación, de hecho no hay mucho que explicar aquí. Si nosotros podemos leer esta parte, dice que hemos aprendido, ¿sí? Resuma el tema más interesante para usted de cualquiera de los pasajes que hemos estudiado. Es decir, el de biología, el de química, ¿cuál de todos estos pasajes? Pues entonces tú vas allí a resumir el tema, ¿no? Ahora dice, pues bueno, aquí hay una tabla. Bueno, dice, trabaja en el proceso de escritura en tu cuaderno y escribe el borrador final aquí. Es decir, en esta tabla, en este formato. Aquí vas a tener que escribir. Entonces, por ejemplo, aquí te dice título. Aquí vas a poner la idea principal. Y vas a poner aquí he aprendido. Y pones lo primero que has aprendido, el siguiente, luego aprendí tal cosa y finalmente aprendí tal cosa. Si por ejemplo puedes poner sobre lo que aprendimos en química, por ejemplo, o lo que aprendimos en biología, cualquiera de estas, ¿no? El ciclo del carbono, lo que son los isótopos, o lo que aprendimos un poco en biología, que era acerca pues de los alelos, de los heterocigotos, gametos. Bueno, tú puedes allí poner lo que hayas aprendido. Obviamente esta parte, aunque es de inglés, pues también tiene un proceso de lengua y literatura. Entonces, también puede que tu docente de lengua y literatura te esté apoyando en ese momento. Lo que dice esta parte, pues básicamente dice proceso de escritura. Aquí te está diciendo cuál es el paso a paso a seguir. Dice, resumir es analizar información y determinar qué es importante mencionar y lo que no lo es. Entonces te dice lo que es resumir. Te dice acá, reduce el texto original a unas pocas frases o un breve párrafo en tus propias palabras. Y aquí te da los pasos para resumir. Tips. Pasos para resumir. Lea el pasaje en primer lugar. Determina la idea más importante del pasaje. Resalte los detalles importantes. El número 4, busque palabras clave y úselas para escribir la oración principal. Eso también es una buena idea, responder algunas preguntas con el fin de completar pues estas preguntas, ¿no? Estas ideas. ¿Quién hizo qué, dónde y cuándo? ¿Cuál es la idea principal del texto? Y acá la última, ¿cuáles son los puntos de apoyo? ¿Sí? Son preguntas que tú te tienes que plantear a la hora de hacer este resumen. Pues bien, eso nada más. Por supuesto te va a estar dando el acompañamiento el docente de inglés, y es muy probable que también te dé el acompañamiento la asignatura de lengua y literatura. Así que espero haberte ayudado con estas actividades y por supuesto espero verte en un próximo video. Hasta pronto.